Hola a todos a una nueva clase de formación y evolución de galaxias. Hoy, después de la clase anterior en la que vimos cómo usando diagramas de color magnitud se podía reobtener la historia de formación estelar de una galaxia si teníamos poblaciones estelares resueltas, hoy pasaremos al caso en el que esto no ocurra. Vimos que en el caso anterior, en el que sí había poblaciones estelares resueltas, el problema de la inversión, es decir, pasar de estos diagramas de color magnitud a tener información en metalicidad, en edades de las poblaciones estelares, era muy complicado y muy degenerado. En el caso en el que no tengamos sensibilidad suficiente para poder resolución suficiente para poder resolver estrellas individuales, lo que tenemos que hacer es usar métodos distintos y mucho más aproximados para poder obtener alguna información de estos sistemas galácticos sin poblaciones estelares resueltas. Lo que se hace es lo que se llaman los modelos de síntesis de poblaciones estelares. Y lo que básicamente hacemos es agarrar la luz que nos llega como un todo, sin tener la información de estrellas individuales, tanto fotométricamente como espectroscópicamente, agarramos la luz integrada de un sistema galáctico entero o de varios, de un cúmulo por ejemplo, y intentar obtener información de ellos a partir de ajustarles modelos de justamente de producción de luz global por poblaciones estelares enteras. Ahora vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Básicamente iniciamos con una definición de esta función luminosidad, que nos será dependiente de la longitud de onda, y que será básicamente la integral entre tiempo cero de cuando se formó la galaxia hasta el presente, de una primera función que será básicamente dependiente solo de la edad de la población estelar, y una función que nos dirá básicamente la cantidad de poblaciones estelares que se han formado. Esta de aquí básicamente sería la historia de formación estelar, mientras que esta de aquí sería para una población concreta cómo es su luminosidad en función de la longitud de onda. Esta parte, la parte de una población estelar concreta, una población estelar que se formó en un tiempo tau, pues básicamente, ¿cómo se obtendrá esta función? Pues es la integral de la luminosidad que nos dará un objeto de masa m, una estrella de masa m, o todas las estrellas de masa m, no, en este caso será una estrella de masa m formada al tiempo tau, multiplicado por esta función de aquí que nos dice cuántas estrellas se han formado de este tipo de masa. Para esta primera parte, la parte de cómo es la luminosidad de una estrella de masa m, esto nos lo dará básicamente a las observaciones de la luminosidad bolométrica y de la temperatura efectiva, que nos predicirán isócronas que nosotros podemos sacar de estos modelos de los diagramas de color magnitud, por ejemplo, que también nos dependerán de la metalicidad, acordaros de ella. ¿De acuerdo? Mientras que la dependencia de la longitud de onda me la va a dar pues, el espectro, ya sea un espectro teórico o un espectro observado por un tipo de estrella con una masa dada. ¿De acuerdo? Luego, observaciones tanto fotométricas como espectroscópicas me darán, por una parte, cuál es la luminosidad bolométrica para una población con una masa m y con una edad tau y con una metalicidad concreta, y por otra, cómo es su distribución de luz en el espectro. ¿Esto cómo lo haremos? Para poder tener, para cualquier estrella, para cualquier masa, para cualquier situación, ya sea en edad, ya sea en metalicidad. Claro, las teorías, sabéis que la teoría de formación estelar, lo hemos hablado muchas veces, es muy incompleta. Pues lo único que podemos hacer es irnos a las observaciones. Y lo que se hace es tener unas librerías, grandes librerías estelares, tanto de espectros como de fotometría. Es decir, observar estrellas reales, habitualmente de nuestra propia galaxia, y aquí esto podríamos discutir cuál puede ser la consecuencia de usar simplemente estrellas de nuestra propia galaxia en estas librerías. Estrellas en espectros, tener espectros de distintas longitudes de onda, distinta resolución espectral, estrellas de todos los tipos espectrales, de un amplio rango de metalicidades, tener esta gran librería que tenga con sus, digamos, sus identificadores, tenga justamente esto,
de qué metalicidad se trata, de qué edad se trata, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas serán las que se usarán para poderlas luego ir sumando aquí para acabar intentando comparar con el espectro observado. ¿De acuerdo? Luego partimos siempre en la síntesis de poblaciones estelares, el origen de todo es tener unas librerías observacionales. ¿De acuerdo? Estas librerías observacionales son la clave de estos modelos de síntesis de poblaciones estelares. También en fotometría, porque en fotometría, pues, también en distintos filtros, estrellas de todos los tipos espectrales, estrellas de todas las metalicidades, pues a partir de aquí es en donde ajustamos estas isócronas y de donde podemos sacar también la relación con la luminosidad que van a tener este tipo de estrellas, luminosidad en función de la edad, en función de la metalicidad. ¿De acuerdo? Luego también tenemos, cuanto más grande sea la librería, más fino sea, digamos, el binning entre información que tengo para distintos parámetros de las estrellas observadas, mejor serán los modelos que podré obtener. De especial importancia son todos los modelos desarrollados por Brugeois y Charlotte, por las librerías de formación estelar de Brugeois y Charlotte son las que se usan tanto aquí en 93 como los de muy posteriores, también los de Conroy de 2013. Por otra parte tenemos nuestra otra función, que es la función inicial de masas, de la cual ya hemos hablado algunas veces, que nos dice la cantidad de estrellas que se han formado para cada rango de masas. Y esto también es muy crítico, porque habitualmente se asume que tiene una funcionalidad, por ejemplo las que tenéis aquí, y fijaros lo crítica que es la funcionalidad, aquí tenéis el número de estrellas en función de la masa para distintas funciones y para una metalicidad dada. Por ejemplo, tenéis la función inicial de masas de bottom heavy, tenéis la de salpeter, tenéis la de Kroupa o tenéis una bottom light. Fijaros que la mayoría de ellas nos están indicando que hay muy poca masa en las estrellas menos masivas, perdón, la mayor parte de la masa, como lo he dicho al revés, la mayor parte de la masa está en estrellas masivas, es decir, hay muchísimas estrellas masivas y muy poquitas estrellas muy masivas, pero en luminosidad, aquí tenéis ahora la luminosidad en función de la masa, la mayor parte de la luminosidad nos la van a dar las estrellas masivas. ¿De acuerdo? Luego, por esto es importante los distintos modelos. Y fijaros que modelos distintos me van a dar contribuciones distintas en luminosidad según la masa. Luego es crítico el modelo que usemos. ¿Qué pasa? Que la IMF que se usa es una ajustada a los datos del universo más local, que es en donde nosotros podemos más o menos inferir y que tenemos una muestra completa de estrellas para un rango de edades dada. Luego, el problema es que, ¿y si la IMF no es universal? Pues bueno, claro, nos estamos yendo a observar galaxias que no estamos resolviendo su población estelar. Es decir, estamos hablando de galaxias que están muy, muy lejos, a redshifts distintos, galaxias con ambientes distintos a la Vía Láctea, con metalicidades, distribuciones de metalicidad que probablemente sean distintas a las de la Vía Láctea. Luego la pregunta es, ¿qué tan correcto es usar una IMF que sea la misma que la que observamos en la Vía Láctea? Pues probablemente habrá errores. Aquí fijaros que es variando la IMF para distintas características, para distintos redshifts. Y es lo que parecería que se observa. Pero fijaros que sí hay una variación y que esto podría ser crítico a la hora de hacer los modelos de síntesis de poblaciones estelares. ¿De acuerdo? Avisaros, y aquí ya en este punto, en el ya ver que la IMF puede no ser universal, también en el hecho de que estamos usando poblaciones estelares, estamos usando librerías estelares de poblaciones estelares de la Vía Láctea, básicamente, y el hecho de que es un problema altamente degenerado, tengo que decir, y es aceptado en la comunidad también, que es prácticamente hacer ciencia ficción el obtener una historia de formación estelar a partir de modelos de síntesis de formación estelares. Uno puede obtener resultados muy variopintos, con diferencias enormes, simplemente porque varíen un poco algunos de los parámetros que se están haciendo en estos tipos de modelos de poblaciones estelares, que ahora veréis que necesitan aún de más ingredientes de los que ya os he dicho. De acuerdo, luego, simplemente con mucho cuidado cuando se sacan historias de formación estelar a partir de modelos de síntesis de poblaciones estelares. Una segunda pieza de estos modelos que hay que tener en cuenta es que no solo tenemos que tener en cuenta lo que pasa con la luz que nos llega de las estrellas y qué tantas estrellas hay en cada rango de masa y qué tantas estrellas hay en cada rango de edad, sino que además tenemos otra cosa, tenemos el medio interestelar, ¿vale? Y tenemos dos efectos del medio estelar, tanto la absorción por el polvo
y algo por el gas, pero poquito. Ya sabéis que tenemos, por ejemplo, la absorción de Lyman que tiene a los átomos de hidrógeno, de hidrógeno neutro, pero en mayor parte de la absorción viene del polvo. Y también la emisión del gas, esto sí en regiones H2, regiones de formación estelar, por ejemplo, o radio continuo. Y también, importante, la reemisión del polvo por el hecho de estar a una temperatura. Es este bump en el infrarrojo que vimos también, si os acordáis, cuando hablábamos de las correcciones K negativa, ¿de acuerdo? Para galaxias lejanas. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, por ejemplo, dos espectros. En el caso de un espectro sin polvo, que sería lo que obtendríamos con lo que hemos visto hasta el momento para el síntesis de poblaciones estelares, solo tener en cuenta estrellas, pero si le añadimos el polvo, se nos absorben estas líneas de aquí y se nos reemite en esta región de aquí, en el bump este del infrarrojo. El espectro más realista sería el rojo y el espectro sin polvo sería el azul. Por esto es importante tener modelos para el polvo. ¿Qué tipo de modelos tenemos? Pues hay dos tipos de modelos. Hay modelos de reemisión paramétricos, que también se les llama empíricos, que básicamente se basan en observaciones y en ajustar a observaciones pues funciones analíticas. Ahora tenemos, por ejemplo, los puntos rojos que tenéis aquí son las observaciones y se asumen unas funciones analíticas, que son las que tenéis aquí, que ajusten más o menos los datos. ¿De acuerdo? Esta sería una forma que tenéis aquí, el modelo Sigalen de Hunha del 2008. ¿De acuerdo? También para distintas tasas de absorción y se puede jugar con los parámetros. Y los modelos que quizás son más completos son los modelos de transferencia radiativa, que es a partir de modelos teóricos. Aquí tenéis la variación de la intensidad a una longitud de onda dada debido a los que serían los parámetros, a las variaciones debidas al medio interestelar, que serían, por un lado, esta parte de aquí, que tenéis una opacidad, una densidad y a la intensidad de radiación, que serían las sinks, es decir, lo que quitamos de la luminosidad que le están dando las estrellas debido a la interacción con la materia, las absorciones, tanto para el gas como para el polvo, ¿vale? Cuanto más denso, cuanto más opacidad, pues más va a perderse, fijaros que es un símbolo negativo de luz. Y la parte aditiva sería la emisión, o por ejemplo, por el polvo o por las líneas del H2 en las regiones de formación estelar, del H, o sea, del ionizado, no del H2 molecular, sino del H ionizado, o sea, con dos H, con dos Is. y, y también para el continuo del gas, ¿de acuerdo? Los modelos de transferencia radiativa pueden ser de varios tipos, pueden basarse justamente en figuras como la que tenéis aquí. En el caso se asume un modelo de juguete que se llama, por ejemplo, un bulbo, se asume que hay un disco en la galaxia y que dentro del disco hay regiones con cada vez más densidad, con un núcleo muy denso, en donde estarían embedidas las estrellas que se están formando, y esto luego pues se modeliza como con tasas y opacidades, tasas de absorción, opacidades y densidades distintas en este modelo, y luego de esto se saca una formulación analítica y se ajustan los datos. Pero también se pueden tener simulaciones, se pueden hacer simulaciones hidrodinámicas. No estamos hablando de simulaciones cosmológicas con hidrodinámicas, sino simulaciones hidrodinámicas en donde de forma autoconsistente se forman los granos de polvo, se forman las regiones con nubes con distintas densidades y distintas metalicidades, y de ahí pues luego se puede sacar una curva analítica que ajuste este modelo simulado, ¿de acuerdo? E intentar ver si ajusta o no los datos. Son dos modos para poder obtener estos modelos de transferencia radiativa, que luego se aplicarán como corrección a la parte de solo las estrellas. Importante que el resultante de todo esto, el resultante de ambos, de la absorción y emisión por el polvo y también de las estrellas, pues dependerá enormemente de la longitud de onda también, ¿no? Y aquí podéis ver que ya para poder sacar, justamente para poder obtener valores ya de unas edades, de unas posibles edades, pues tendremos que los espectros dependerán críticamente de qué tipo de poblaciones tenemos en cada una de las franjas de edad. ¿De acuerdo? Que es de esta función que teníamos añadida al principio, que la función de cómo se habían formado las estrellas en función del tiempo. Y fijaros, por ejemplo, en el caso de una tasa de formación estelar constante, estos son modelos, podéis ver,
para un caso de hay una formación estelar constante desde hace 13.5 gigaños, con metalicidad solar y con una función inicial de masas de Salpeter, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice? Con todo esto lo que os quiero decir es que mantenemos esta función que vimos al principio como constante. Si usamos estos modelos que incluyen las estrellas e incluyen la absorción y emisión del medio interestelar, pues obtenemos como resultante un espectro sintético como este que tenéis aquí arriba. Fijaros, aquí hemos usado las librerías de formación estelar para la parte de las estrellas, la función inicial de masas, una metalicidad constante, ahora vamos a ver que esto también habrá que tunearlo, y una tasa de formación estelar constante para la galaxia. Y obtenemos este valor de aquí. Para otro modelo que podemos hacer, haciendo síntesis de formaciones estelares, es que haya un solo pico, un solo burst de formación estelar muy joven, ahora muy reciente, también otra vez con una Salpeter, con una Z igual con una metalicidad solar, y fijaros que ahora ya tenemos esta función es constante, pero solo entre 0 y 1 en tiempo, y luego es 0 para el resto de paso en el universo. Pues fijaros cómo varía críticamente el espectro final que tenéis aquí, la distribución final de luz que tenéis aquí, ¿vale? Cambiando los distintos modelos. ¿Vale? Y esto solo teniendo en cuenta el medio interestelar y las poblaciones estelares sacadas de las librerías y con metalicidad constante. Luego, una galaxia no va a tener un solo pico habitualmente de formación estelar, por lo cual, ¿cómo definiremos la edad de una galaxia? ¿Vale? Para una galaxia típica, por ejemplo, una galaxia con una tasa de formación estelar que va decaída, una galaxia con una tasa de formación estelar típica, redshift 0, o una galaxia con una formación estelar creciente, que tenéis los resultantes, las tres resultantes posibles, serían la línea sólida que tenéis aquí. Bueno, sería más bien la conjunción de las tres, porque la sólida es la main sequence, luego tenéis para las distintas poblaciones estelares. Pero bueno, la cuestión es que tenemos estas tasas de formación estelar que van con el tiempo, variando con el tiempo. ¿Cómo podemos definir una edad para una galaxia concreta, para poder compararla con otras galaxias? Pues lo que se hace normalmente para poder hacer estas comparaciones es hacer lo que se llama la edad pesada en masa o la luminosidad pesada en masa, que tenéis básicamente las fórmulas aquí. De acuerdo a la luminosidad y la metalicidad, se usan estos pesos que básicamente van relacionados justo con cómo fue la tasa de formación estelar de las galaxias. Luego, de esto se acaba sacando una luminosidad y una edad global que luego se puede usar para comparar con otras galaxias. Vale, pero nos falta algo, ¿de acuerdo? Con estos modelos sencillos que tenemos ahora hasta el momento de síntesis de poblaciones estelares no es suficiente, no podemos ajustar bien lo que se observa. ¿Qué es lo que nos estaba faltando? Nos estaban faltando básicamente una cosa muy importante. Esta cosa tan importante que nos falta es justamente fijaros que los modelos que veíamos antes poníamos una metalicidad solar que era exactamente constante, pero si la tasa de formación estelar no es un solo brote, sino que son varios brotes en toda la historia de la galaxia, la metalicidad va a ir variando, ¿vale? Las estrellas van creando metales, y esto puede ser crítico. ¿Por qué? Primero, las isócronas van a variar dentro del diagrama HR. ¿Os acordáis que los diagramas de color magnitud dependían altamente de la metalicidad? No era lo mismo una estrella de baja metalicidad que tenía un blue loop muy grande que una estrella de alta metalicidad que se quedaban las estrellas casi en la zona del red plan, ¿de acuerdo? O las de baja metalicidad que se extendían en la horizontal range mucho más que las de alta metalicidad. ¿Vale? Luego, aquí ya hay un punto. Puede variar esto y nos puede variar cómo son las estrellas y la luminosidad que tienen, simplemente variando la metalicidad. La otra, la emisión en distintas longitudes de onda, también dependerá muchísimo de la metalicidad, tendrá absorciones mucho más potentes en el caso de una estrella con muchos metales que en el caso de una estrella con muy pocos metales. O también la cantidad y composición química del polvo que hay en la galaxia y por lo cual cómo se absorbe y cómo se emite tanto en el polvo como en el gas. Una galaxia con muy baja metalicidad no tiene polvo, no se pueden formar granos de polvo, luego no habrá casi nada de absorción por el polvo y nada de emisión en el bump del infrarrojo. Luego, fijaros lo importante que es tener en cuenta cómo es la evolución química de la galaxia, sobre todo en el caso que tenga varios brotes o una formación estelar continua, que es lo habitual en las galaxias reales. ¿De acuerdo?
¿Cómo se hacen los modelos? Modelos de evolución química, pues se tienen que tener en cuenta varios procesos, todos relacionados con la formación estelar. Lo que se le llaman los yields, los restos, dejados por las estrellas en sus etapas evolutivas. Básicamente habría los que podrían dejar las estrellas en la fase AGB, o acordaos que la fase AGB para estrellas con masas menores a 8 masas solares, son las estrellas que no explotan como supernova, pero estas estrellas, sus capas externas, que son básicamente con gran parte de hidrógeno y de helio, pero también pueden contener algo de metales si ha habido convección que haya removido de las partes centrales algo del carbono y el oxígeno. Pues estas capas son las que se disuelven, se quedan como nebulosa planetaria y pues van a quedar en el medio intergaláctico. Y van a, de algún modo, hacer que adquiera metalicidad en el medio intergaláctico, sobre todo en estos elementos más bajos como carbono, nitrógeno, oxígeno y un poco de helio. ¿De acuerdo? Las que van a contribuir más, sobre todo, serán estrellas mucho más masivas, también en su fase de vientos de AGB, pero en este caso estas ya van a tener más metales que solo carbono, nitrógeno y oxígeno, y sobre todo las explosiones de supernova. Para estrellas entre 8 y 20 masas solares, pues habrá explosiones de supernova de las de tipo 2, y en las cuales lo que pasará es que se nos va a mandar muchísimos metales de elementos que les llamamos elementos alfa, todos los que son múltiples en factores de átomos de helio, que son básicamente el carbono, el oxígeno, etcétera, etcétera, el neón, el magnesio, todos estos, y muy poco hierro, porque cuando estalla una supernova de tipo 2, queda un núcleo de hierro-níquel que no estalla, que se queda ahí como agujero negro o como estrella de neutrones. Luego aquí lo que van a subir son todo el resto de elementos con las explosiones de supernova tipo 2, que son los más rápidos, porque son las estrellas más masivas. Luego tenemos las estrellas supernova de tipo 1A, que son mucho más lentos, pasan mucho más tarde en el tiempo, porque son explosiones de estrellas mucho menos masivas que han alcanzado la etapa de enana blanca y que han reacretado material de una compañera. Esto lleva mucho más tiempo. Y en estas se produce muchísimo más hierro. La mayor parte del hierro que vemos en el universo pues se genera con estas supernovas de tipo 1A. ¿De acuerdo? Luego tenemos ambas. Las de 1A que se producen con mucho más delay y las de tipo 2 que se producen mucho más rápido y producen menos hierro. Y bueno, tenéis aquí en las tablas, podéis ver cómo se producirán según la masa de la estrella los distintos componentes. Fijaros que las estrellas que producen, aquí veis básicamente la masa inyectada en los vientos, la masa inyectada total, y veis para cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Esto, a partir de esto se tienen que sacar los modelos de evolución química. Y no solo por las explosiones, sino también por los vientos. Un modelo sencillo para un modelo de evolución química galáctico. Estamos hablando de escala galáctica. A escala galáctica podemos tener en cuenta solo los metales que se liberan a partir de la formación estelar, o podríamos también tener en cuenta otra cosa, es que la evolución química de la galaxia nos puede venir dada también por si hay algo de caída de metales o de gas con baja metalicidad del medio intergaláctico, o cuando explotan estas supernovas, dependiendo de la masa de la galaxia, puede ser que parte de los metales se pierdan hacia afuera al medio intergaláctico, acordar sobre todo las galaxias de más baja masa. Los modelos más completos de evolución química deberían tener en cuenta también los efectos de la masa de la galaxia y también del entorno de la galaxia, el entorno intergaláctico de la galaxia. ¿De acuerdo? Luego, no obstante, el modelo más sencillo y que se suele usar más es el que se llama el modelo de caja cerrada, en el cual básicamente la variación del gas en función del tiempo depende solo del eyectado por las explosiones de supernova. Este sería el caso más sencillo de todos. ¿Vale? Y además también se pueden hacer aproximaciones de reciclaje instantáneo, es decir, enseguida que están en las supernovas los metales ya quedan en todo el gas que hay en la galaxia. Puede haber otros modelos con que haya un reciclaje delayed, es decir, los metales van al gas caliente y luego tienen que enfriarse para volver a estar disponibles para la siguiente generación de estrellas. Hay toda una casuística importante en los tipos de modelos de evolución química que también nos van a hacer que depende enormemente el resultado del modelo de síntesis de poblaciones estelares, el que tanto rápido cambian la metalicidad de la galaxia. Y ahora sí ya tenemos todos los ingredientes. Fijaros que a partir de una IMF teórica basada en la Vía Láctea, por ejemplo,
Aquí tenéis la comparación de la Vía Láctea con las teóricas Bottom Light y Salpeter. Las isócronas sacadas de la fotometría, ¿vale? De las librerías estelares de fotometría. Los espectros sacados de las librerías estelares de espectros. Todo esto lo juntamos y nos queda este primer modelo de síntesis de Single Star Population Synthesis, ¿vale? A este Single Star Population Synthesis, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Añadirle los modelos de evolución química, perdón, abajo, los modelos de evolución química y una tasa de formación estelar, ¿vale? Que es esta función que veíamos al inicio, esta psi mayúscula. Y también la atenuación del polvo y la emisión del polvo y del gas. Cuando añadimos esto, se lo corregimos a los modelos que vienen de las observaciones y de la función inicial de masas, y también corregidos y modificados por la evolución química y las tasas de formación estelar, acabamos obteniendo unos modelos completos de síntesis de poblaciones estelares. ¿De acuerdo? Entonces, podéis ver el proceso completo también explicado aquí en Conroy del 2013. ¿Y qué es lo que se puede obtener? Pues luego podemos hacer predicciones. Por ejemplo, predicciones de los colores de los cúmulos estelares de la Vía Láctea o del la nube mayor de Magallanes. Tenéis las observaciones y el this work son las predicciones según una tasa de supernovas. También se puede predecir la cantidad de fotones ionizantes que se van a emitir. Y aquí muy importante, imaginaros, podríamos intentar pensar en cómo fue la reionización, la energía mecánica emitida en función del tiempo en una galaxia concreta. Y en esto se basan los modelos que se llaman, que son los más típicos, los modelos de Starburst del 99. Son estos modelos de síntesis de poblaciones estelares que aún ahora se usan muy a menudo en ciencia. Pero acordaros, hay tantos parámetros libres que es muy complicado poder llegar a creerse del todo este tipo de modelos. Otra cosa que se puede hacer, pues ajustar espectros ópticos de galaxias externas, o predecir para una galaxia externa cómo sería su espectro óptico. También podría ser que nosotros solo tuviéramos un espectro en una banda y pudiéramos llegar a predecir cómo serán los espectros en otras bandas. Esto también se puede hacer a partir de los modelos de síntesis de poblaciones estelares. Se ajusta en una banda, luego predecir cómo sería el resto de bandas. Y luego, cuando se puedan observar, pues ver si ajustan o no. Y finalmente, pues, también predecir qué es lo que nos observarían en estos cubos de datos. En los cubos de datos lo que se puede obtener, fijaros, es desde metalicidades, distribución de metalicidades. Esto tendríamos una galaxia concreta. Acordaros que cuando hablamos de cubos de datos estábamos hablando de las famosas IFU, Integral Field Units, que os contaba hace unas cuantas clases, y de ellas, pues ahora píxel a píxel uno puede obtener la metalicidad, píxel a píxel puede obtener las edades, a la luminosidad. ¿Os acordáis de lo que decíamos de la luminosidad pesada por edad aquí tendríamos la masa pesada por masa, la Star Formation History pesada por luminosidad o la Star Formation History pesada por masa? Pues aquí lo tenéis, o la metalicidad pesada por luminosidad, la metalicidad pesada por masa. ¿De acuerdo? Estos podríamos llegar a predecirlo a partir de los modelos de síntesis de poblaciones estelares. Y con esto termino la clase de hoy. Nos veremos, ya solo nos quedan 2 clases más. Nos vemos en la próxima. Que vaya muy bien y que pruebe. Y nos vemos. Y si hay alguna pregunta, ya lo sabéis que podéis preguntar ya sea en los chats o a través de correo a mi correo del trabajo. Pues muchas gracias y nos vemos.